Hola, buenas noches. Yo ya creo que estamos en línea. Sí, estamos en línea. Ahí se me escucha bien, ¿cierto? Luis, Sí, se Jonathan. te escucha. Sí, se te escucha. Es bueno que vayamos compartiendo los que ya tengan pues, Facebook personal y todo eso. Yo también voy a compartir mi Facebook personal. Jonathan, no se está viendo bien la transmisión. No se está viendo bien la transmisión. Ya no, aquí sí. Ahí pues, somos famosos. Bueno, esperamos estos 2 minuticos o 5 minuticos que vaya llegando la gente, que se vaya armonizando. 6 personas en vivo. No, y lo importante, hermano, es abrir estos espacios de debate, discusión, de encuentro con la ciudadanía. Hola, bienvenidos a todos los que vayan llegando. Vamos a esperar otro ratico más, vamos esperando 5 minuticos más e iniciamos. Animémonos que la tarde está lluviosa, perfecta para hablar de calma y el uso del cannabis de manera medicinal. Las personas que están conectadas los invitamos para que compartan en sus redes, inviten a sus demás amigos, familiares o personas del municipio de Bello y de demás territorios de Antioquia para que se conecten a través de este Facebook Live y aprendamos más sobre calma y creemos aquí como el canal de opinión frente al tema. Bueno, es darle la bienvenida a todos y todas las que estén aquí presentando este directo. El día de hoy convocamos a un conversatorio, a debatir un poco, a dialogar, a dinamizar un poco el asunto ciudadano en términos de qué es el cannabis, cannabis medicinal y demás. Hoy los invitados es Luis Peláez, diputado de Antioquia, y Daniel Quintero, concejal del municipio de Becho.
El tema de hoy va direccionado a la empresa Calma, una empresa estatal que busca fines pues, medicinales, estéticos y que aparte de eso piensa dar unos rubros y unas destinaciones para el departamento y demás. Eh, Ante esto, pues, una breve descripción de cada personaje. Yo creo que es bueno darle la palabra a Daniel que se presente, a Luis Peláez, para que iniciemos este conversatorio amenamente. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por moderar hoy este espacio. Agradecerle al diputado Luis Peláez por la compañía, por el tiempo, además, porque sabemos que las agendas de un diputado son bastante ocupadas y a veces es poco el tiempo que tienen, pero en realidad muy agradecido por aceptar la invitación a que dialoguemos hoy sobre Calma, una empresa de cannabis medicinal que quedó inmersa dentro del plan de desarrollo de la gobernación de Antioquia. Entonces, sea lo primero, también agradecer o a saludar a las personas que nos acompañan a través del streaming, invitarlos a que compartan la transmisión y a que se enteren más sobre qué es Calma. Mi nombre es Daniel Quintero Espitia, soy un joven bellanita, 27 años de edad, líder social, activista, hoy concejal del municipio de Bello por la Unidad por Bello, y aquí generando este espacio de diálogo para que empecemos a bajarnos un poco del estigma frente al uso de la marihuana o cannabis. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Peláez, actualmente diputado del departamento de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo. Soy abogado, especialista en Derecho Penal, candidato a doctor de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es mi segundo periodo como diputado del departamento de Antioquia. Agradecerle a Daniel, primero, pues el trabajo tan decidido que ha hecho en el municipio de Bello, siendo concejal, pero también siendo líder social en este municipio que tanto necesita líderes sociales activos y que estén pensando siempre en mejorar las condiciones de todos los bellanitas. Entonces, hoy, primero, pues, insisto, agradecerle a Daniel por la invitación y hoy vamos a hablar de un tema que Daniel en particular me pidió y es cómo desde el consejo, desde las alcaldías de cada uno de los territorios de Antioquia, se pueden impulsar proyectos sobre el cannabis medicinal en el departamento de Antioquia. Así como hay una línea estratégica en el plan de desarrollo, ¿cómo podemos entonces coger esa parte, esa línea del plan de desarrollo departamental y llevar a los municipios una idea más o menos semejante, pero que esté al alcance de los municipios y de las alcaldías municipales? En este caso vamos a tocar el tema de Bello en particular, pero entonces a todos los que en este momento se conectan vamos a explicar entonces cómo llevar esta idea a los territorios para que sea una idea que genere rentas para cada uno de los municipios que hoy incluso tienen afectaciones en las rentas de los municipios pues del departamento de Antioquia. Entonces es un placer estar acá. Gracias a Daniel por la invitación y bueno, vamos a mirar nuestro moderador cómo configura hoy la charla que también ha preparado muy, no solo Jonathan como moderador, sino todo el equipo. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo dice Luis Peláez, como lo dice Daniel, me presento también. Mi nombre es Jonathan Agudelo, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y líder pues del municipio de Bello. Entonces, el día de hoy, pues, también hablando sobre la empresa Calma, es también a derrumbar y cambiar esos paradigmas sobre el asunto del cannabis y todo ese tipo de cosas. Entonces, para contextualizar, es decir que Colombia es un país con una topografía y unos suelos climáticos variados y es afortunadamente uno de los países que cuenta con mejor condiciones arbóreas y demás, que los 365 días del año son prácticamente fértiles y que consigo trae un contexto pues bastante conflictivo en el país, que incluso en los años 80 se dio y fue por el asunto de las drogas naturales y sintéticas. ¿Qué pasa? El día de hoy nos acometa el asunto del cannabis como una herramienta, como una flor medicinal ancestral que ha ayudado, digamos, a generaciones a generar nuevas opciones. Entonces,
para hacer algo más simple, algo más pedagógico, el asunto es qué opinan ustedes sobre la marihuana, del cannabis y todo eso, y vamos agilizando y vamos formando y construyendo este debate hasta la empresa, hasta la idea central y fundamental que hoy nos compete. ¿Qué opinan ustedes sobre el cannabis en esa opinión personal? Es decir, desde sus asuntos, desde sus mentalidades. ¿Cuál es el orden? Dale, Luis. Bueno, bueno, en ese sentido, desde la óptica personal, para mí el cannabis es, y lo he dicho en varias charlas, el cannabis representa una bonanza, una riqueza material, una riqueza que hemos tenido siempre al frente, que lastimosamente algunas personas la han vuelto, digamos, un problema, una discusión en torno a si el uso de la marihuana simplemente entonces es más allá de los problemas que la hemos convertido. Pero podemos entonces utilizar el cannabis para miles de formas de uso médico, de uso comestible, pero también de uso cosmético. O sea, tenemos demasiadas formas de utilizar el cannabis o digamos la planta, la marihuana, para que simplemente la estigmaticemos o veamos esa posibilidad de abrazar esa riqueza. Siempre la vida me ha enseñado que uno tiene que abrazar las riquezas y no volverlas un problema. Lo mismo también pasa en el departamento o en el país con la minería, pero en este caso, como estamos hablando del cannabis, mi percepción y mi realidad incluso en este momento es que el cannabis puede llegar a ser una renta departamental, una renta del Estado, una renta de los pequeños, medianos y grandes productores que le simbolice un mayor ingreso y más empleos en el departamento de Antioquia que hoy tanto lo necesitan. Entonces, hoy se vuelve una oportunidad, se vuelve una bonanza, pero siempre lo ha sido. La pregunta básicamente fue por qué antes no lo pensamos, no lo hicimos, pero estamos, digamos, en este momento. Apenas los cambios se hicieron en el año 2016 y 2017 para poder que el uso del cannabis fuera medicinal. Estamos en un buen momento y además estamos en un comercio donde las cifras hablan por sí solos. Estamos hablando de un comercio de cerca de 120 mil millones de dólares que se puede, digamos, un comercio que está necesitando agricultores, que están necesitando productores, está necesitando una serie de engranaje en el sistema comercial y en el sistema productivo que hoy no lo tienen. Y Colombia, con tantos suelos productivos, podría entregar un crecimiento grande en este sector. Entonces, mi percepción es, hay una bonanza grande, la debemos de abrazar y Colombia y el departamento de Antioquia debería ser el primer productor público de cannabis de uso medicinal, pero también estético, comestible, y bueno, y avanzar un poco también de ir desmontando el asunto de que sea recreativo para que podamos también avanzar en desmontar muchas de las cosas que han montado durante muchos años de estigmatizar a esta planta que, insisto, es una planta hermosa, es una planta que puede representar y representa mucha riqueza en el departamento de Antioquia, en el país y en el mundo. Entonces esa es como mi percepción. Hablando sobre qué opinamos o qué opino yo, cuál es la percepción personal que tengo sobre la marihuana en general, yo quisiera arrancar con un aspecto y es mencionar que esta planta como tal ha sido concebida y ha acompañado siempre a nuestros antepasados. Miren, hay dos ejemplos claros y que cualquiera puede entrar y googlear y se entera fácilmente. Por ejemplo, países como China e India la han reconocido como un potente medicamento. Inclusive se ha notado que hay, digamos, grandes ventajas en otros campos, como por ejemplo el textil y el gastronómico. Ahora estamos entrando en el tema de farmacéutico y no solo ahora, sino antes también nuestros antepasados lo utilizaron como medicamento en muchas ocasiones. Y desde ese punto creo que lastimosamente en algún momento de la historia de la humanidad se sataniza esta hermosa planta que
trae un montón de beneficios para la humanidad, inclusive para la industria, para la economía de un país en estos momentos como Colombia. Y creo que es momento de empezar a avanzar en ese estigma social que hay alrededor de este tema y de la planta en sí, porque siempre he tenido una percepción muy personal, y es que estigmatizar la planta lo único que ha generado es fortalecer el micro y el tráfico de la misma. Y esto lo único que genera es engrosar las ganancias del crimen organizado. Si nosotros avanzamos, y ya hoy, por ejemplo, con una empresa como Calma, que habla de productos o de tratar el cannabis de una manera medicinal y de generar en realidad recursos importantes para nuestro país, para cada municipio, es ya un avance muy importante. La verdad, la opinión que tengo sobre la planta es que, en palabras como por ejemplo lo dice nuestro compañero Luis Peláez, es bonanza, que lastimosamente ha estado con una idea equivocada, y que el día de hoy, y que en estos momentos tengamos estos espacios y que tengamos propuestas ya dentro de la gobernación que busquen empezar a buscar esos fines económicos que se le puede dar a la planta, ya estamos avanzando grandemente en la materia. En realidad, creo que todo lo que podamos generar en torno al comercio y digamos, a la industrialización del cannabis medicinal va a lograr permitir grandes avances, no solo en materia económica, sino como sociedad. En, importantes apreciaciones las que da Luis, las que da Daniel, y eso lo que nos pone es bases, nos pone un suelo sólido sobre el asunto científico, sobre el asunto cultural y demás, que hemos de comenzar a avanzar. Y con base a eso, es algo curioso que desde 1986 se hable sobre el aprovechamiento del cannabis medicinal en la Ley 30, y por ejemplo, apenas es que se está dinamizando. En el 2018 se crea la primera empresa canábica en Antioquia, que es en Río Negro, que lo que hace es una empresa canadiense explotar nuestros suelos, explotar todo ese tipo de cosas, y digamos que no es estatal, ni esta regalía, ni todo este tipo de cosas le llega como tal de fuente directa al Estado. Entonces, por ejemplo, en este momento vamos a mostrar una infografía que hace Luis Peláez con el estudio detallado, con leyes, con normas y demás, más o menos explicando de forma pedagógica cómo funciona esto, y lo voy a dejar 20 segunditos para que la vean, y voy a entrar a dos preguntas importantes, una para cada invitado. Luis, si quieres las puedes explicar, o si quieres la leo, o... Ponla, Luis. Aquí nos van a ayudar un poco con el Zoom. Más eso en la parte donde dice empresa, podemos hacerles una en la primera parte, cómo se va a establecer la empresa. Es una empresa con capital 100% público, la idea es que participe el IDEA, pero hubo una reforma y ya va a ser la fábrica de licores de Antioquia. Estamos hablando de un mercado de cannabis medicinal que crece globalmente ahorita, como lo expresaba, para el año 2025, según la revista Forbes, se expande hasta alcanzar 166 mil millones de dólares. Tiene incluso demanda en este momento por la pandemia. Una de las empresas californianas establecía que uno de los ingresos prácticamente triplicó sus ingresos en época de pandemia, debido a que el cannabis medicinal tiene mucha demanda y además se puede pues, generar su aplicación desde la casa. Entonces no tienes que ir a un consultorio o a un puesto de salud, sino que lo puedes fácilmente, como es un asunto natural, es una planta natural, entonces puedes ingerir el producto desde la casa. En la parte pues, del centro vemos el logo de Calma, y en la parte de abajo, que me ayuden un poco
listo, ahí está el marco legal para poder crear la empresa, también las licencias, cómo se hacen las licencias. Mucha gente en estos días nos pregunta, bueno, ¿yo cómo puedo cultivar? Yo soy un empresario, tengo un pedazo de tierra, ¿cómo puedo también cultivar? Ahí está, digamos, la ley, la 1786 del 2016, están sus decretos reglamentarios, que son el 613 del 2017, la resolución 2891 del 2017 y demás. Y aquí está la estructura de encadenamiento que va a tener Calma. Calma también va a crear, o la figura o la estructura, la idea es que cree un centro de investigación de cannabis en el departamento de Antioquia. O sea, no solo es crear una lógica de empresa y distribución, sino también un centro de investigación para que hayan muchos profesionales que se dediquen desde el sector farmacéutico, médico, al cannabis medicinal, registro de patentes, apoyar a los productores pequeños, grandes y medianos de cannabis y crear una red y marca de distribución departamental. En este momento estamos ya empezando a crear la red en conjunto con la fábrica de licores de Antioquia y estamos mirando, digamos, los pasos a seguir de cómo crear la red. Entonces ahí está el encadenamiento y ahí está como el resumen de la propuesta que en su momento presentamos a la gobernación de Antioquia. Listo. Entonces, con base a ese tipo de cuestiones, hay una dicotomía y una cosa importante, y es, por ejemplo, el asunto de lo público y lo privado. Pero en este tipo de categorías, como lo es una planta medicinal o como es una planta pues que tiene distintos tratamientos, esta pregunta va para Luis Peláez, y es el asunto de por qué la importancia de que ésta se haya legalizado, y segundo, por qué trae beneficios que el gobierno sea quien tenga esta industria. En pequeñas palabras, yo creo que ya hemos construido pues como el avance de ese tipo de cosas, pero ¿qué importancia y qué beneficio traería consigo que el gobierno sea quien tenga esta industria? ¿Cómo lo plantea? Bueno, yo les pongo un ejercicio hoy. Hoy el departamento de Antioquia tiene una disminución de sus ingresos del 12%. Y para todos esto podría, pues, o sea, esto realmente es catastrófico. ¿Por qué? Porque este 12%, adivinen a quién se lo van a recortar. Se lo van a recortar a la educación pública, a todo el tema social que se venía impulsando, recortes en vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Menos estudiantes en el tecnológico, menos estudiantes en el politécnico, menos estudiantes en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Digital. Hay un recorte, por ejemplo, en el Politécnico del 30% de sus recursos, debido a que los ingresos del departamento de Antioquia tienen una disminución ya al 31 de mayo del 12%. Eso quiere decir que nuestras fuentes de recursos tienen que ser siempre diversificadas. Hoy las fuentes de recursos son la fábrica de licores de Antioquia, el degüello de ganado, el impuesto vehicular, pero ¿qué pasa? En un momento de crisis, estos ingresos se van, digamos, al piso, porque muchos de los ingresos dependen obviamente de la gente quiera consumir, quiera ir a los bares, a las discotecas, a los eventos. Por ejemplo, solo piensen en esto, ¿cuánto alcohol o cuánto aguardiente se vendía en la Feria de Flores? O sea, eso es gigante. O sea, es un asunto que de entrada nos tiene que poner a pensar que los ingresos del departamento de Antioquia están teniendo un remesón bastante grande. Entonces, por eso rápidamente tenemos que diversificar los ingresos y tener ingresos importantes para poder tener salud, educación, empleo, que hace parte del Estado. O sea, el Estado tiene una fortaleza muy grande y es que es de todos nosotros y genera, digamos, una estabilidad para hacer no solo carreteras, sino hospitales, ventiladores, o sea, muchas de las cosas que hoy necesitamos como prioridad y que hoy acudimos al Estado. Cuando estamos frente a una empresa privada, la empresa privada bajo su autonomía decide si invertir en lo social o no. En cambio, el Estado tiene como primer principio, pues invertir en lo social y por eso tenemos que siempre tener buenas empresas en el sector privado, pero también empresas muy fortalecidas en el sector público. Y yo creo que cuando se expuso esta idea, no es desaparecer el privado y entonces meter el público, no, es fortalecer ambas dimensiones.
Si ustedes han visto la fábrica de licores de Antioquia, que es básicamente lo que proponemos con Calma, es generar una estructura que funcione igual. Ahí están los privados y están también el sector público. La fábrica distribuye aguardiente, ron, pero al lado tenemos a los distribuidores primarios haciendo la distribución y la comercialización del licor. Entonces es más o menos esa misma estructura y eso es lo que queremos entonces impactar con la empresa de líneas medicinales y cannabis en el departamento de Antioquia. Hoy ya es algo aprobado, falta es que el estudio de prefactibilidad o factibilidad diga si debe ser una línea de comercialización de la FLA o debe ser una empresa industrial aparte de la fábrica de licores de Antioquia. Importante esa dicotomía, aclararla de lo privado y público, y aparte de eso, pues yo creería, y es el asunto de tomarlo como un tema de salud pública, porque digamos que una vez que lo estatal pueda tener predominio en todas estas industrias y demás, también puede ser en función de políticas públicas, en donde pueda tener injerencia, donde pueda tener un censo, una caracterización y demás. Entonces, con base a eso, hay una pregunta bastante importante, y es el tema de Daniel que es activista, es líder social, que ha recorrido el municipio, que conoce los problemas y los inconvenientes, y aparte de eso que ha demostrado que económicamente y bajo la razón expone sus puntos, y es qué importancia tendría una empresa como Calma que entre en Bello en cuestión de economía, seguridad y reactivación económica. ¿Qué importancia tendría que Calma entrar a Bello? Bueno, ahí hay varias preguntas en una. Voy a tratar de hablar como puntualmente sobre cada uno de los cuestionamientos y tratar como de seguir con la conversación. Si vamos a hablar desde el aspecto económico y el papel que jugaría Calma dentro de un municipio como Bello, hay que reconocer que en realidad nosotros tenemos un gran potencial frente a esta economía. Y lo menciono es porque nuestro municipio tiene gran parte de su extensión territorial en la ruralidad. Y de la mano de la gobernación de Antioquia y de Calma, esto nos permitiría a nosotros como bellanitas fortalecer varios aspectos. El primero, que es el agro. El segundo, que sería la creación de nuevas, medianas y pequeñas empresas que se dediquen a la producción de cannabis medicinal y que de alguna forma en el desarrollarse de Calma nos articulemos para que esta producción sea adquirida directamente por Calma y que logremos así generar empleo, que logremos así generar tecnificación de la misma, porque si nosotros nos devolvemos un poco en la imagen que nos presentaba ahorita el diputado Luis Peláez, podemos ver que dentro de la concepción de lo que es Calma también se está hablando de investigación, también se está hablando de apoyo al pequeño productor. Entonces creo que hay un montón de aspectos en los cuales Bello se vería, digamos, puntualmente beneficiado en la producción de cannabis medicinal. Hoy nosotros tenemos el corregimiento de San Félix, un corregimiento que ha venido cambiando en su dinámica campesina, y creo que hoy esta posibilidad de empezar a pensarnos en la producción de cannabis medicinal y contando con tanta extensión de tierra rural, hay una apertura inmensa y una posibilidad gigantesca. Además, no solo pensando en el campesino, sino en aquellas personas que deseen incursionar en el mercado. Si uno lee la propuesta de Calma, hablan de que en 4 años posiblemente se puedan generar aproximadamente 20.000 posibles empleos. Qué rico poder decir que Bello sea uno de los grandes beneficiados en esta materia. Nosotros, los bellanitas, como bien sabemos, tenemos un montón de falencias y entre ellas es que siempre hemos estado catalogados como una ciudad dormitorio. Acá la gente viene, como no tenemos una principal vocación económica, entonces la gente simplemente viene a dormir y no tenemos como industria propia, no hemos fortalecido ningún mercado, y yo creo que Calma como tal podría ser una posibilidad gigantesca para sacarle mayor provecho a nuestra ruralidad, además porque es un suelo o es un clima perfecto para la producción de esta planta, y que en esta materia podríamos generar un montón de ganancias para nuestro municipio. Miren, pensar de pronto que Calma o todo lo que ella genere
o la producción de cannabis medicinal en el municipio de Bello tenga una estampilla exclusiva de destinación específica, sea para temas de vivienda, o sea para temas de educación, por ejemplo, en el municipio. Son grandes oportunidades que se nos vienen presentando. Yo creo que Calma es una oportunidad grande que de la mano de la gobernación de Antioquia podríamos nosotros sacar avante y tener grandes, digamos, ventajas frente al tema de la cannabis medicinal. Ya hablando frente al tema de la percepción de seguridad, hay tres aspectos que me parecen muy importantes. Y yo siempre lo he dicho, lo que no se menciona no existe. Y desconocer la realidad de nuestro municipio frente al tema del crimen organizado y el control que tiene sobre el tráfico ilegal de esta planta, y que es en su mayor parte utilizado para uso recreativo, en algún momento podría generar, o lo pienso yo de esa manera, como representar un riesgo para todas aquellas personas o empresas que quieran incursionar en la actividad del cultivo del cannabis medicinal. Pero aquí yo creo que juega un papel importante otros aspectos, el acompañamiento que va a haber de parte de la gobernación de Antioquia, y creo que ahí entonces ya hay como una balanza equilibrada frente al tema del riesgo y frente al tema de también la posibilidad que hay de hacerle cara a este flagelo en nuestro municipio. El otro aspecto que me parece muy importante también mencionar en materia de seguridad frente a Calma en nuestro municipio es hablando del gobierno local como tal. Miren, hoy nosotros estamos bajo, o el alcalde de turno del día de hoy es un alcalde del Centro Democrático, y vale la pena recordar que el Centro Democrático en algún momento fue un partido que se opuso rotundamente a la legalización y a la investigación e implementación de muchos de los temas que hoy estamos hablando. Pero aún así, qué rico sería que los gobiernos hoy, y por ejemplo el gobierno de Bello en cabeza del alcalde Oscar Andrés Pérez, miren esta propuesta que es en realidad muy beneficiosa para nuestro municipio, y que de la mano de nuestro gobierno local podamos fortalecer estas como los dijeran, estos pequeños emprendimientos o medianos o grandes emprendimientos en nuestra ruralidad de cultivos de cannabis medicinal, y que a través de ellos empecemos a generar más recursos, a generar más educación, a avanzar en materia de estigmas, a avanzar en materia de la cara que hay que hacerle al tráfico ilegal de la misma. Entonces creo que es otro aspecto importante. Y el aspecto que me parece a mí más importante de resaltar es el asunto de la sociedad como tal. Miren, el hecho de que ya hoy en la agenda pública se esté hablando de una empresa pública de cannabis medicinal, ya considero yo que es un avance gigantesco en el tema del estigma. Acabar con la estigmatización de la planta es uno de los principales objetivos, creo yo, o una de las principales ganancias que va a tener la implementación de Calma. Si esto lo traducimos a nuestro municipio de Bello, cuando la gente empiece a ver productos más constantes en el mercado o en la cadena o en el almacén donde compraba la tintura, que se basen en el cannabis para tratar un montón de aspectos, porque no solo es el tema farmacéutico, es el tema estético y demás, creo que va a empezar la sociedad a avanzar en esta materia. Si aterrizamos eso al contexto Bellanita, vamos a poder empezar también a trascender un poquitico y a cambiar esos paradigmas frente al uso de la marihuana o del cannabis, y esto nos va a permitir entrar en una discusión más profunda frente al tema y la cara que hay que hacerle a la ilegalidad de nuestro municipio. Hablar del tema de seguridad como tal con calma creo que tiene pros y contras, pero yo creo que siguen siendo más los pro que los contra para nuestro territorio específicamente. Yo creo que ya comenzamos a evolucionar y todo este tipo de cuestiones. Ya hemos hablado sobre aspectos culturales, sobre aspectos de percepción de seguridad, sobre aspectos económicos. Y digamos que esta empresa lo que trae consigo son grandes retos que, digamos, se han establecido, se han hecho hipótesis, se han hecho análisis, y de cierta forma las razones ya se están exponiendo. Y digamos, a nivel Antioquia, la empresa Calma va a ser va a ser un montón de dimensiones de beneficio, y digamos aquí en Bello también va a plantear nuevos retos, y por ejemplo, como lo dice Daniel, el asunto de comenzar a cambiar esos paradigmas
a comenzar a iniciar una nueva cultura de Llanita, en que no es una ciudad dormitorio, que no es una ciudad pues de simplemente consumo de sustancias recreativas, sino que también medicinal, que la ciencia, que todo este tipo de cosas aflore. Entonces, para entrar un poquito más de relajo, me gustaría preguntar como de forma anecdótica a Luis Peláez cómo surgió la idea, cómo fue la experiencia en el momento que dijo, ve, sería bacano apostarle a esto y proyectemos, construyamos. Bueno, la idea surge bajo una investigación que hizo nuestro equipo en la Asamblea Departamental de Antioquia. Muchas personas han establecido que hoy en el país hay una posibilidad para poder generar exportación de la cannabis medicinal, pero son muchas cifras que se han quedado también en expectativa desde el año 2016. Entonces empezamos a hacer la investigación, a mirar la estructura de cómo podría funcionar, digamos, el negocio desde el sector público y la propuesta como tal de la marca, que eso llamó mucho la atención, la marca, el logo, de por qué llamarlo Calma, ¿cierto? Y es porque cuando empecé como a buscar como un nombre que tuviera como la posibilidad de volverse una marca, hoy por ejemplo la marca FLA es una marca del departamento de Antioquia, y eso siempre hay que buscar con un producto. Entonces, cuando empecé con mirar las siglas, yo dije, bueno, empecé con Dharma, Karma, y se me surgió la idea de calma. Y a partir de esa idea de llamarla calma, empecé, mejor dicho, como si fuera un culebrero vendiendo algo. O sea, mejor dicho, imagínense, por ahí en 2 o 3 años, alguien vendiendo el producto en cualquier parte puede, mejor dicho, decir todo. Calma los dolores, calma la ansiedad, calma, mejor dicho, todo. Es un calmante económico, además, es un calmante que podemos utilizar pues en muchas situaciones. Y también, pues el nombre surge también como una idea de una marca propia para que el departamento pueda ponerle como un sello propio a este producto, y así como hoy vende aguardiente antioqueño FLA, pues tapa roja, tapa azul, pues en algún momento pueda vender un calma, ya sea por ejemplo un extracto de cannabis, de aceite, o un producto de otra dimensión, pero que tenga una marca propia. Con esa idea se hizo el nombre, y bueno, fue básicamente por una investigación que hizo nuestro equipo en la Asamblea Departamental de Antioquia, que estamos pensando no solo en buscar cosas, digamos, de corrupción, sino también en presentar propuestas para salir adelante en medio de una crisis que también cada vez golpea más a la clase media, a la clase más pobre del departamento y del país. Eso es muy claro, Luis, y por ejemplo, me acojo a usted al decir que casi siempre dicen que los partidos alternativos, los partidos de oposición, todo este tipo de cosas siempre se concentran en la crítica y demás. Y por ejemplo, lo que ya se demuestra es una reestructuración de algo propositivo, algo con la razón, con la ciencia, con la investigación, que sean hechos contundentes que puedan cambiar las realidades y transformarlas. Entonces, con este hecho, Daniel comenzó a dinamizar y me dijo, hey, Jonathan, ¿qué tal si comenzamos a dinamizar el asunto del municipio de Bello? ¿Qué tal si comenzamos a debatir esto, a comenzar a hacer algo polémico esta situación y decir, este asunto del cannabis es malo o no es tan así, o es un asunto que hay que comenzar a evaluarlo? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, Daniel, ¿usted por qué le dio el asunto de divulgar? ¿Por qué la importancia de divulgar este tipo de cosas con saberes científicos, con saberes de cambio, de transformación e incluso parámetros que pueden agilizar esto? Digamos, desde la divulgación, ¿por qué la importancia de divulgar esto en el municipio de Bello?
Bueno, Jonathan, hombre, yo creo que el tema es importante traerlo hoy a nuestro municipio por un factor primordial, y es que ya tenemos una empresa pública, o bueno, está en su etapa de, como bien lo decía ahorita el diputado, si se crea la empresa o si se implementa como un brazo productor de la FLA, pero ya es un avance grande. Entonces abre una puerta gigantesca para que empecemos la discusión en un municipio estigmatizado por el consumo recreativo de la misma planta. Pero eh, desde ese punto de vista, pienso yo que traer el debate va a empezar a generar y a desmontar un montón de imaginarios equivocados que hay frente a la misma. Miren, si vamos a hablar de aspectos importantes para hablar del tema en Bello, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, Bello es una ciudad dormitorio. Qué bueno sería que el día de mañana podamos decir, hombre, en Bello estamos produciendo cannabis medicinal y estamos generando, no sé, 12.000 empleos, 15.000 empleos, soñando mucho. Y en realidad creo que hay una posibilidad grande. Ya nosotros contamos, como ya lo dije, ahorita con gran extensión de ruralidad que podríamos implementar y que podríamos trabajar en torno a esta dinámica de negocio del cannabis. Eso es una. Además, el aspecto investigativo que se va a generar en torno a Calma, empezar a eliminar ese estigma social, lo que representa la marihuana o el cannabis para una sociedad que aún yo considero que es un poco conservadora, y traer el debate a Bello justo en este momento que inclusive estamos atravesando una situación compleja. Creo que es necesario empezar a hablarlo, empezar a pensarnos cómo nos vamos a articular con calma en el momento que salga al ruedo, cómo vamos a buscar la manera de que el campesino lo vea como una gran oportunidad de negocio, además como una oportunidad de crecimiento. Y es por una de tantas las razones por las cuales quise acercarme con usted primero, Jonathan, para que me hiciera el puente con el diputado Luis Peláez, que otra vez reitero los agradecimientos por brindar el espacio. Sé que hay mucha gente interesada hoy en el tema, porque en realidad es un tema que viene creciendo, y no solo aquí en Colombia, es un tema global. El negocio del cannabis medicinal es un negocio multimillonario, y hoy en realidad se están abriendo un montón de ojos frente a esta misma dinámica, y por qué no hablarlo en Bello, cuando tenemos un montón de factores que nos favorecen frente al tema. Miren, por ejemplo, el otro factor importante de traer el tema, lo que mencioné también ahorita, la escalonada del debate frente en que en algún momento vamos a tener que darlo. Yo sé que Calma habla sobre temas puntuales de investigación y de producción de cannabis medicinal, pero esto también abre una puerta frente al tema del uso recreativo de la misma. Y aquí radica gran parte de los problemas que hay en Bello con los grupos al margen de la ley. Entonces son un montón de puertas que se abren a través de esta gran idea de empresa de cannabis medicinal, y se tomó la decisión, y vos también me has acompañado a mí en un montón de locuras que me dan, y que te lo agradezco, Jonathan, porque sos un gran coequipero. Y hoy estamos hablando de Calma en Bello. Yo sé que Bello tiene un gran potencial frente a esta empresa, y yo sé que de la mano de la gobernación nosotros vamos a poder en un futuro, y yo me lo sueño, o yo tengo la convicción de que Bello en algún momento sea reconocido por los grandes aportes a la salud a través de esta planta medicinal, y que no solo seamos guerra y microtráfico, que es lo único que lastimosamente se escucha de Bello en todo lado, hasta en los medios. Importante, y te agradezco. Por ejemplo, hay una gran discusión, y es, por ejemplo, aquí todo el mundo sueña con el sueño americano y toma un montón de referentes de Estados Unidos y demás, pero para las cosas malas. Pero para las cosas buenas, por ejemplo, en Estados Unidos hay 23 estados en el cual ya está legalizado el asunto del cannabis, tienen estudios, tienen un montón de cosas, y por ejemplo han comprobado científicamente los beneficios de estos para el cáncer, para el asunto de la somnolencia, para el asunto de la anorexia, y para otros tipos de condiciones que permiten ayudar al organismo a tener unos mayores beneficios y potencialidades. Entonces, con base a eso, mirando primero el bienestar, el asunto económico, el asunto de cambios de paradigmas, el asunto de la percepción de seguridad, es bueno comenzar
armonizar esto, armonizar, y es qué se debería hacer aquí en Bello. Es decir, más allá de implementar el asunto de calma, más allá de implementar eso, ¿qué se debería hacer? Es decir, procesos pedagógicos, videos, no sé, ¿ustedes qué se les ocurre? Esa sí que la responde el concejal. Dale, Luis, pero respondes vos también, que es importante. Bueno, si vamos a hablar de temas, yo creo que las respuestas van a ser un poco reiterativas, Jonathan, porque creo que vamos a lo mismo. O sea, lo que acabaste de mencionar, en Bello necesitamos todo en esa materia. Y como lo decimos, Bello es un municipio que lastimosamente pocas oportunidades de empleo, de estudio y de un montón de factores le brinda a sus habitantes. Y, y el hecho de que esté calma hoy ya creo que empieza también a abrir un montón de puertas. Oh, qué rico que esto salga adelante y que crezca bastante. En temas de educación, todos. Creo que si bien aquí nosotros estamos hoy en un contexto de hablar del cannabis frente a a bajarlo de un estigma que siempre hemos tenido y dejar de verlo de esa manera tan satanizada como siempre lo hemos visto, tenemos hoy un municipio permeado completamente por la delincuencia y que lastimosamente tiene el control de la misma. Eso es un factor que hay que mencionarlo, que hay que reconocerlo y que hay que tenerlo claro en la agenda para poder empezar a desglosarlo y mirar cómo lo desbaratamos. Si nosotros empezamos a educar frente al tema del cannabis, inclusive yo me atrevo a decirlo en los colegios, porque es que hay que reconocer que esto es una planta ancestral, que esto no es tan malo y no permitir que nuestros infantes crezcan con esos imaginarios negativos que al final terminan siendo sus referentes, y eso es triste. Entonces, en tema educativo, y yo por lo menos leí bien el tema y la propuesta de lo que es calma y en su extensión de encadenamiento, hay un montón de factores que nos pueden favorecer. El tema de capacitación, el tema de acompañamiento, el tema de apertura de un mercado, va a fortalecer mucho la cultura frente al tema del cannabis en nuestro municipio. Eso hablándolo desde temas educativos, desde temas culturales, lo mismo que mencioné ya en 2 ocasiones, trascender ese debate, dejar atrás falsas o falsos imaginarios y dejar de estigmatizar un montón de asuntos, porque no es solo uno, son un montón de asuntos frente al uso recreativo, frente al uso medicinal, frente al uso estético. A mí me ha tocado ver personas, y yo lo digo con el total respeto, que el estigma es tal que consideran que, por ejemplo, una pomada caliente de marihuana y usted le cuenta que se la está aplicando porque en realidad tiene un beneficio y se quedan como, ay, marihuanero, de una lo primero que... Entonces en realidad hay un montón de temas que estas propuestas o que esta propuesta de calma van a permitir nutrir y escalonar y empezar a implementar otras lógicas frente al asunto. Es como lo que puedo decir ahí. Bueno, complementando lo que dice el concejal Daniel, nosotros estamos preparando en el equipo, ahorita como les venía insistiendo, la creación de una red que agrupe los agricultores, pequeños, medianos, productores que quieran hacer parte de Calma, porque igual hay muchos productores hoy que están haciendo ese trabajo, hay algunos incluso que están comercializando, pero no ha habido como una propuesta que articule como todos estos procesos que estamos haciendo en el departamento de Antioquia, pero que también articule el proceso político, que es las personas, por ejemplo, que también están siendo concejales, alcaldes, que quieren esas propuestas en sus municipios. Entonces, en particular con el tema político, nosotros vamos a enviar a los diferentes concejales, a Daniel va a ser uno de los, obviamente, los primeros que les vamos a enviar como la propuesta de qué pueden hacer en cada uno de los municipios. Y se los resumo en esto. En los municipios, cuando cualquiera, líder o productor o comercialización o comercializador detecte que hay una persona del sector político, ya sea un alcalde, un concejal, un personero o un empresario, que quiera que esta idea de la comercialización de cannabis medicinal llegue a su municipio, vamos a empezar entonces a generar un proceso. Y este proceso
es en este sentido. Uno, presentar un proyecto de acuerdo para hablar de ciudadelas de producción en el municipio. Si nosotros queremos empezar a que Calma tenga mayor sustento, tenemos que empezar a generar la producción que va a necesitar Calma, pero que incluso si de pronto Calma, uno no sabe, o la línea de distribución no se da dentro de la fábrica de licores de Antioquia, o el departamento decide no hacerla, que esperamos pues que eso no suceda, pero que desde los municipios se empiece a utilizar. Una de los primeros pasos es a los concejales que nos están viendo por estos medios y que nos van a ver posteriormente, es identificar las propiedades agrícolas que están inactivas en el municipio, en este caso en el municipio de Bello. Luego identificar estas ciudadelas o estas propiedades, entonces presentar un proyecto de acuerdo, estamos incluso generando toda la estructura del proyecto de acuerdo para que los concejales empiecen a presentar como, como pequeñas ideas de cómo sería Calma en sus municipios. Estamos hablando de ciudadelas de producción de cannabis y inicialmente el aceite. La idea es que el primer producto de extracción puro sea el aceite porque ya tiene comercialización directa. O sea, simplemente con la licencia de comercialización y del extracto de aceite, que lo necesita, por ejemplo, mucho la población de Australia. Estamos hablando que es un mercado seguro, que es un mercado listo, que es un mercado ya probado, que es un mercado que ya genera rentabilidad, incluso a productores ya existentes, y que el aceite puro, por ejemplo, el cannabis, sirve para hacer incluso muchos, no solo medicamentos, sino también productos estéticos. Entonces, en ese sentido, empezar a explorar esos caminos. Entonces, a todos los concejales que nos ven, y pues a Daniel le vamos a pasar como un paso a paso de cómo construir este acuerdo, cómo empezar entonces a unir los esfuerzos de esas tierras que están improductivas en el municipio de Bello, cómo podemos volverlas productivas al servicio de las necesidades de todos los bellanitas que tanto necesitan más recursos para poder apalancar proyectos como educación pública gratuita en materia superior u otros temas, por ejemplo, de vivienda o de involucrar más temas, por ejemplo, de seguridad, pero tendría mucho más credibilidad, y eso le hemos dicho a varios concejales, mucha mayor credibilidad si son los mismos concejales que generan rentas y a su vez pues generan mayor inversión social en sus territorios. O sea, no sería un concejal simplemente de piedra, sino un concejal que propone, es un concejal que además estructura una idea de negocio para el municipio y que es una idea que le puede significar a un municipio como Bello una renta cercana, puede ser más o menos a los 5.000, 7.000 millones de pesos, al menos anuales hasta el momento, porque estoy haciendo el cálculo con 2 hectáreas más o menos de tierra, que yo sé que el municipio de Bello las tiene, que las tiene improductivas y que las podemos hacer productivas para el servicio de todos los bellanitas. Hay una reflexión y es que, por ejemplo, Colombia siempre ha quedado mano de obra barata y materia prima. Y, por ejemplo, esta industria lo que haría es un encadenamiento a la manufactura, a que el producto no quede solo en materia prima, sino que haya manufactura y agregarle ese valor, darle ese valor de más. Entonces, digamos, creo que hay que comenzar a movernos un poquito más y es en el asunto de comenzar a darle materialización a esto. Creo que hay que comenzar a hacer unas preguntas cerradas, preguntas a nuestros funcionarios públicos, y es en el asunto de que si usted alguna vez ha utilizado el cannabis con uso medicinal y en qué. Algo muy corto, sí o no y el qué. Daniel. Jonathan, regáleme 5 minuticos porque en realidad yo sirvo de testimonio. Miren,
Yo padezco de una enfermedad que se llama fibromialgia. Es una condición extraña, afecta en gran parte a mujeres y es, digamos, somos pocos los hombres que la padecemos. A mí me la diagnosticaron hace aproximadamente 4 años y me ha afectado en gran parte las manos. Por eso también soy un poco delgado, por eso también, digamos, tengo trastorno del sueño. Es una enfermedad rara, el cerebro dejó de segregar cierta hormona y eso me genera, digamos, un deterioro de los tendones del cuerpo. A mí me afectó fuertemente los dos brazos y algunas vértebras de la columna. Y digo que soy un testimonio es porque cuando hacía ahorita en el comparativo con el tema de la pomada, por ejemplo, con extracto de marihuana, es porque yo la utilizo y en realidad ustedes no saben el dolor que uno padece cuando tiene una enfermedad tan extraña como estas. Y aún más cuando los médicos a usted no le dan ninguna solución. A usted va donde un médico y el médico lo único que le dice a usted es, usted tiene que aprender a vivir con el dolor y que empiecen a aparecer productos. Y yo he experimentado, por ejemplo, con derivados de la marihuana, con algunos aceites y me los he aplicado directamente sobre sobre los puntos en los cuales siento dolor y la disminución del dolor es inmediata. Y lo hablo realmente. Hay pomadas calientes con extracto de marihuana que vos te las aplicas específicamente, digamos, a mí hay un factor y es que los tendones, por ejemplo, de la parte del antebrazo se me tensionan mucho y me duelen. Y yo me aplico ciertos extractos y algunos productos que he podido conseguir en el mercado que van derivados de la marihuana y funcionan demasiado bien. Entonces, hombre, que si la he usado, claro, todos los días la uso. Inclusive por acá tengo el tarrito de la pomadita que compro. He estado mucho en el tema. Hace algunos días conseguí unas pastillitas que eran o que son derivadas de un extracto y lo que hacen es que cuando vos las consumís genera como un estado analgésico y me ayuda a mermar el dolor o por lo menos las gotas cuando se me dificulta mucho dormir porque a veces sufro de trastorno del sueño 1 o 2 días y no siento sueño. Entonces, con este tipo de goticas, en realidad uno puede, digamos, regular esta enfermedad y es una de tantas. Entonces, sí la he usado y soy testimonio de que en realidad funciona muy bien. Bueno, yo no la he utilizado, pero conozco, por ejemplo, personas cercanas a mi equipo que la han utilizado para la esclerosis múltiple, el asunto del dolor, las gotas de marihuana, incluso para el sueño, digo, para el insomnio, pues son muy importantes. Listo. Entonces, otra pregunta. ¿Usted cree en la libertad de uso y consumo del cannabis? ¿Sí o Sí, no? sí. Sí, Listo. ¿Usted cree que Bello puede avanzar en materias formales, es decir, formalizar el cannabis aquí en Bello? Sí, claro, el uso medicinal, sí, porque por ahora el uso recreativo pues no está autorizado, pues al menos en el No se país, pueden calmar. todavía no. claro que sí, hablando desde el aspecto medicinal, no solo lo creo, estoy convencido de que lo podemos hacer. Listo. Otra. ¿Hace falta educación para el reconocimiento? Completamente. Sí, sí, rotundo. Listo. Entonces cerramos ronda de preguntas cerradas y es contarles pues ya un poco algo anecdótico, pues ya que hemos construido y evolucionado esto, y es que aquí en Colombia se ha tenido un estigma muy grande, y es que aquí en la Constitución todo sale muy plural, todo sale color de rosa, pero en la realidad y en la actuación es muy ortodoxa y conservadora este país en esos asuntos. Entonces yo me recuerdo de niño que cuando tiraban una publicidad decían la mata que mata. Eso me invadía, me hacía una cosa sugestiva y yo creía un montón de cosas malas. Y en ese momento recuerdo que estaba la lucha entre los aborígenes, diciendo pues que plantas como la amapola, la coca, incluso el cannabis, que son plantas ancestrales, medicinales, y digamos que no, la planta por sí sola no hace daño, sino que quien hace el daño es quien la sintetiza,
quien comienza a utilizarla para otros usos que no son. Entonces el asunto anecdótico es contarles que la cosa por sí sola no hace daño, sino que es cómo se use. Y por ejemplo, aquí lo que demuestra Daniel y Luis Peláez es que si se mira bajo el orden de salud pública, bajo el asunto institucional, bajo el asunto de la regulación, bajo el asunto de la ciencia y la salud, pues esta planta puede generar inmensos beneficios y sin ningún acto negativo pues contra el municipio, contra el departamento y el país. Incluso Colombia es uno de los países más atrasados en cuestión de eso, ya que hay muchos países que la han legalizado y ya se ha demostrado pues sus beneficios en temas de tratamiento y demás. Entonces, digamos, por eso el inicio tan sugestivo y era confrontar esa idea negativa del cannabis y es comenzar a construir ese nuevo imaginario, ese nuevo asunto cultural de tratar la planta como planta y no como una droga o vicio. Por ejemplo, eso era lo que pasaba en Estados Unidos con el alcohol cuando era ilegal y así un montón de cosas. Entonces, Daniel, bajo todas estas premisas, ¿qué opiniones le ha generado esta empresa? Y digamos, ya de forma muy sustancial, los efectos que traería esto a ello, pues ya algo muy sintético, defínalo en 3 palabras, ¿qué efectos crearía esta empresa aquí en Bello si en caso tal se da? En 3 palabritas. Para resumirlo, Sí, resuma. Trabajo, emprendimiento, conocimiento, además economía, un apalancamiento de la economía y una transformación social completa de nuestro territorio. Y Luis, digamos, ¿usted qué consideraría esto? ¿Esto mejoraría sentidos de seguridad, de percepción? No sé, mejoraría más allá de lo económico y más allá del agro, sino que asuntos de seguridad, cultura y todo eso. Vea, ya los estudios están claros. Cuando los comercios formales ingresan a un comercio ilegal que se ha manejado desde la ilegalidad, pues arrebata esos comercios. Eso lo vimos con el whisky en su momento, lo vimos con el tabaco, con el cigarrillo. Cuando el Estado llega y hace monopolio sobre esas rentas, eh, pues inmediatamente los que se lucran en este caso, por ejemplo, del consumo de la marihuana o venta de marihuana con fines distintos, pues lo que hace es que el Estado logra entrar a ese negocio y los ilegales pues pierden el precio. Entonces no va, o sea, un productor que va a querer vender la marihuana por debajo de cuerda a un narcotraficante, a un jíbaro, a una persona pues que se dedica a eso, o vendérsela al Estado por un precio mayor, que no necesita esconderse, que no necesita nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues las bandas van a coger otros comercios, que ahí es donde tenemos que blindar otros comercios para que no lleguen extorsión, tráfico de personas, o sea, va a disminuir obviamente todo el tema de la delincuencia en un lado, pero la vamos a pasar para otro. Cuando se legalizó, cuando se legalizó en su momento el whisky, el tabaco y el cigarrillo, las bandas criminales en su época en el mundo emigraron, por ejemplo, a la marihuana, a la cocaína, etcétera. Pero cuando en muchos países se ha legalizado también esa droga, entonces emigran a algo mucho peor, y es, por ejemplo, al tráfico de personas o al tráfico de órganos, entonces, o a la prostitución, digamos, en serie. Entonces, en ese sentido, hay que también tener, después de desmontar ese negocio, pues ir a proteger a nuestra ciudadanía para que no vaya a pasar ese tipo de situaciones. O sea, nos tenemos que, o sea, cada cambio genera a veces una reacción positiva, pero tampoco olvidémonos, no nos podemos olvidar también de la posible negativa y frente a eso hay que estar preparados para poder llegar también a ese momento.
Listo, yo creo que es comenzar ya a concluir. Nosotros tenemos pues un invitado especial en el asunto que nos hizo un video, una explicación, un estudiante de la Universidad de Antioquia muy teso en materia pues de la química y el asunto biológico. Y pues al final vamos a poner el videito, los que quieran quedarse se quedan, lo conocen. Y el asunto para concluir es dar una reflexión. Yo voy a iniciar y es que la reflexión que me genera Daniel y Luis es que el Estado debe tener un asunto de prevención, un asunto de aseguramiento, un asunto en el cual el ciudadano se le brinden estas oportunidades y no marcartizarlo más ni señalarlo, sino que antes al campesinado darle dignidad, buscar medios alternativos, etc., etc., para que digamos que se aflore realmente este Estado social de derecho, que en la Constitución está, pero en la realidad contrasta muchas veces. Entonces, digamos, este primer paso es reconocer un derecho a la libertad y es reconocer un derecho a saber manejar esa libertad, a regularla. Entonces, esa es una reflexión, cambiar esos paradigmas, comenzar a generar nuevos asuntos y digamos que Colombia comienza a florecer y el primer paso es que Antioquia también comience a generar eso. Adelantémonos, seamos unos vanguardistas de nuestra época. Bueno, la reflexión que yo puedo hoy sacar y también que me sirve a mí no solo como reflexión, sino como, como motivación para seguir hablando del tema en nuestro municipio es hombre, claramente, como lo decía ahorita Luis, miren, mercados como el whisky, el tabaco, el cigarrillo en algún momento generaron un montón de dificultades para los gobiernos, para los países, para los ciudadanos, y empezar ya en Colombia, en Antioquia, en Bello, a trascender y a dejar atrás esos estigmas que son innecesarios, que son a veces, y con todo respeto lo digo, son a veces hasta absurdos, y empezar a mirar el cannabis de una manera productiva, de una manera catapultante para nuestro territorio, de una manera que nos va a servir para salir adelante, para crecer como municipalidad, para inclusive satisfacer un montón de necesidades desde la misma explotación de la misma cannabis. Creo que ya estamos pues, avanzando grandemente como municipio, como sociedad, como departamento, y es la reflexión. La reflexión es más allá que de decir, bueno, hoy hay una empresa que quiere empezar a producir cannabis y que va a articular y que tiene gran posibilidad de incursionar en Bello si así bien lo quieren los gobernantes de turno. Creo que es, hombre, la importancia de que se abrió el debate en un momento neurálgico para nuestra sociedad y que hay que seguir adelante con el tema, hay que seguir adelante y pensárnoslo no solo desde el estigma, sino desde la posibilidad que en realidad tiene el cannabis en su primer paso para uso medicinal. Bueno, reitero lo primero que ahorita empezaba a decir. Muchas gracias a Daniel por poner este tema en el Consejo del municipio de Bello, por ponerlo como un tema central de las ideas, a Jonathan, porque puede ser un aliciente económico para los bellanitas y para una posible vocación en adelante. Como lo dices, no que sea una ciudad de paz, una ciudad para dormir, sino una ciudad para producir. Vamos entonces a cambiar esa idea de que Bello es para dormir con la idea de que Bello es para producir, que Bello es un municipio productivo de gente demasiado pujante que puede cambiar las adversidades en proyectos productivos que generen ingresos para los bellanitas. Entonces, termino incluso también respondiendo una pregunta en el Facebook Live. Esto es un asunto de procesos. Cuando nosotros empezamos la idea de calma, pensamos incluso que íbamos a tener detractores y no tuvimos ningún diputado en la Asamblea que fuera detractor. Tuvimos realmente la unión de todos para presentar una línea de comercialización y distribución de cannabis medicinal en el departamento de Antioquia. En ese sentido, insisto, la idea que nosotros tenemos en la cabeza es muy bonita, es crear ciudadelas en cada uno de los municipios, beneficiando a los pequeños, medianos, grandes agricultores y productores de cannabis medicinal, que empecemos a producir
productos con toda la, pues toda la manufactura, y hablo de manufactura porque es que con el cannabis podemos hacer también cáñamo, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer textiles, podemos hacer pomadas, pero también podemos hacer gotas, podemos hacer demasiadas cosas. Y nuestro territorio nos genera todas las posibilidades para hacerlo. Entonces, pero es un proceso y los procesos no son ya. O sea, mañana no vamos a tener los recursos de Calma, ni vamos a tener los miles de millones de dólares. Nosotros calculamos que en 4 años podamos llegar a esas cifras, pero para poder llegar a esas cifras tenemos que estar articulados en red todo, el sector político, el sector productivo, el sector empresarial, todos tenemos que estar articulados y con una estructura clara de hacia dónde queremos que el cannabis medicinal, el cannabis de estético se pueda, digamos, utilizar. Pero también hay que empezar a hacer la discusión. Cuando yo empecé con la idea de Calma, de una vez la pregunta fue, ¿esto genera la posibilidad del uso recreativo de la marihuana? Entonces, en ese sentido, yo insisto, yo sueño con que alguien vaya en muchos años, y espero que no sean tantos, por ahí en 6 o 7 años, a una tienda a pedir, por ejemplo, un Calma, así como hoy pide un Marlboro, así como pide un Boston, así como pide simplemente un cigarrillo, que simplemente sea una marca, pero que eso no voltee entonces el otro a mirar y te diga, ay, te estás fumando un Marlboro. Hoy nadie dice eso. Ay, te estás fumando un cigarrillo, nadie dice eso. Entonces, eso es algo que a mí me enorgullece poner en el departamento de Antioquia como discusión. Lo vamos a seguir poniendo porque hay que dejar ese estigma y empezar a tener discusiones frente díganme entonces cuáles son los problemas del uso recreativo. O sea, hay que poner eso en discusión y yo creo que estamos en el momento y pues somos vanguardistas en ese tema, así como lo decía Jonathan, pero es un orgullo estar en este momento histórico proponiendo estos cambios porque hace mucho tiempo, la verdad, siempre lo soñé y yo sé que muchos también lo soñaban así también como Daniel. Listo, entonces yo creo que ya hemos comenzado pues a cerrar. El asunto es abrir pues un espacio al público que desea hacer 2, 3 preguntas. Vamos a leer 2, 3 preguntas para poder terminar esto. Yo creo que hemos avanzado en gran parte este gran dilema pues que a nivel internacional pues ha dado y pues hoy le toca a Bello, hoy le toca a Antioquia, hoy le toca a Colombia pues esto, a afrontar ya esto, un hecho desde 1986 que se está hablando y apenas es que se está materializando. Entonces, el público, preguntas que tenga, 2, 3 minutos damos para que escriban. Jonathan, yo aprovecho un momentico el espacio y es invitar a las personas que están conectadas a través del streaming a que cuando finalicemos saquen el espacio. Tenemos un video de aproximadamente 15 minutos en donde un estudiante de química de la Universidad de Antioquia, una persona muy habilidosa en el tema, puede explicarnos y exponernos de una manera muy clara y específica todas las grandes ventajas que tiene el cannabis para nuestra vida y para nuestra salud. Entonces es esa invitación a que se queden 15 minuticos más. Está cayendo un aguacero tremendo en Bello, entonces qué mejor parche que aprender de cannabis medicinal y estar ahí conectados a través del Facebook Live. Ya saben, todos calma y se pueden ver el video. Entonces yo creo que ya no hicieron más preguntas, entonces no, vamos al video y espero que sea un asunto de Jonathan, conocimiento. algo muy puntual, y es Listo. que a los que quieran participar en el proyecto Calma, digamos como digamos el capítulo Bello, se pueden comunicar a través de los correos electrónicos de nuestro concejal en Bello, Daniel Quintero, a través de las redes sociales. Vamos a empezar entonces en cada uno de los municipios a hacer capítulos. Entonces, los agricultores, los pequeños productores, el sector político que quiera participar en Bello en este tema,
Los invito entonces a que a través de las redes sociales, los correos electrónicos de nuestro concejal Daniel Quintero, pues le escriban y así podamos contactar esas iniciativas y darles cursos desde el municipio de Bello, ¿vale? Jonathan, antes de que pasemos al video, yo quiero cerrar agradeciéndole al diputado Luis Peláez por su tiempo, por el conocimiento, además por esta gran propuesta que puso en el plan de desarrollo, hermano, es un logro tremendo. Yo en realidad siento admiración por lo que ustedes lograron. Y decirle que aquí en Bello hay un concejal que quiere empujar el tema y que está dispuesto a trabajar, y espero y aprovecho esta palestra pública para decirle a los gobernantes de turno de nuestro municipio de que presten atención, que en realidad es un tema que nos va a traer grandes beneficios como municipio. Era eso, Luis, agradecerte a ti, agradecerle a Jonathan, al equipo de trabajo de Jonathan, por abrir este espacio tan necesario. Yo le digo, ahí nos escribe, por ejemplo, Joan Rincón. Joan Rincón es uno de los precursores de muchas de las ideas de cannabis en el departamento de Antioquia. Y, por ejemplo, él ya tiene licencia de cultivo psicoactivo en Bello. Entonces, imagínate el campo ahí que tienes para poder fortalecer la idea, porque ya hay, por ejemplo, siembras y ya hay licencia. Entonces, con la licencia, la posible empresa en el municipio de Bello es mucho más aventajada, incluso que en el departamento como tal. Entonces, para que se tomen los datos, Joan es alguien muy activo en ese tema y bueno, ahí está la forma también de fortalecer este proceso. Listo, no es nada más, ya cerramos, entonces agradecerle a Daniel, a Luis, nuevos exponentes extraordinarios, de los cuales hay que aprender mucho, invitarlos a que sigan las redes sociales de Daniel Quintero, de Luis Peláez, y, y ahí estamos para construir ciudad, ahí estamos para dialogar, compartir saberes y dinamizar esto, construir y transformar. Listo, entonces ya va la página, el videito y los que quieran aprender. Hasta luego. Chao. Saludos Luis, saludos Daniel, Jonathan, a todas las personas que están viendo este video, un cordial saludo. Entonces vamos a hablar un poquito pues de calma, pero ya en un aspecto como más adentrado a la investigación, principalmente en lo que vienen siendo sus potenciales usos medicinales y terapéuticos. Entonces, no sin antes recordar pues que claramente el cannabis tiene bastantes usos que no se limitan a sus flores, a sus inflorescencias, sino que, digamos, hay usos relacionados con el tallo, con las hojas, las semillas que pueden servir como alimento, el tallo como fuente de textiles, esta fibra, incluso para fabricar zapatos, ropa. O sea, hay un vasto conjunto de usos que podemos darle a esta planta, pero digamos que voy a hacer más énfasis en las flores, porque digamos que ahí vamos allá a sacar la mayor cantidad de materia prima para generar los productos terapéuticos. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar al ser humano con la planta en pro de generar medicina? Entonces, hay que mencionar que tenemos un sistema endocannabinoide que cuenta con dos receptores, receptor CB1, receptor CB2, que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro cuerpo en distintos sistemas. Receptores CB1 y CB2, entonces, que son parte de un sistema endocannabinoide que es responsable principalmente de la homeostasis en nuestro cuerpo. Digamos que la homeostasis está relacionada principalmente con una regulación, un control del equilibrio dinámico que se está generando constantemente en muchas de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, pues de reacciones ácido-base, redox, en general, fomentar ese equilibrio pues, dinámico en nuestro cuerpo y que está relacionado justamente con muchos procesos como regular la temperatura, sueño, sistema endocrino, o sea, que influye todo lo que vendría siendo las hormonas, el comportamiento sexual, balance de energía y metabolismo. La memoria es un neuroprotector, modula el dolor, así que puede funcionar como analgésico,
estimula el apetito, además es antiemético. Entonces, digamos que son factores que pueden relacionarse, que esta planta está empezando a ser un blanco, digamos, terapéutico, por decirlo de algún modo, en el sentido de fomentar el apetito en personas que tienen SIDA, cáncer terminal, incluso a las personas con cáncer se ha mostrado en algunos casos que puede inducir la apoptosis y de esa manera disminuir el proceso de proliferación de las células cancerígenas. También, digamos que está relacionado con el control en casos, por ejemplo, de epilepsia refractaria, disminuir e inhibir estos procesos del número de ataques. Entonces, digamos que es muy importante saber acerca de este sistema endocannabinoide porque está relacionado con muchas cosas en nuestro organismo. Y aquí tenemos algunas de las moléculas que llegan a los receptores CB1, que esto podría verse como que estas moléculas son una especie de llaves que llegan a estos receptores ubicados justamente en la misma célula que previamente había sintetizado este tipo de moléculas como la anandamida, el NADA, el 2-AG, que es el 2-araquidonilglicerol, que son endocannabinoides, cannabinoides endógenos, que la misma célula que los va a recibir previamente es quien las secreta en un proceso llamado proceso autocrina, liberación autocrina. Cuando estas, digamos, llaves o biomoléculas llegan a sus respectivos receptores, para generar una señal que se puede traducir muchas veces como en procesos de inhibición o de activación. Entonces son neuromoduladores principalmente. Como les decía, tenemos las llaves, por ejemplo, anandamida y 2-AG y receptores CD1. Cada uno de estos ligandos endógenos tendrá, digamos, una mayor afinidad por un receptor específico, ¿cierto? Entonces hay aproximadamente 8 endocannabinoides, no solamente los que les he mostrado, sino que digamos que estos han sido los que han mostrado con mayor importancia, por así decirlo. Entonces son neuromoduladores que inhiben incluso la liberación, de otros neurotransmisores, como el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, digamos que en ese sentido los endocannabinoides inhiben la inhibición de ciertos neurotransmisores y también modulan, digamos, otras. Por ejemplo, al glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador. Entonces, digamos que el sistema endocannabinoide también interactúa con otros neurotransmisores como la dopamina, la histamina, la serotonina, el glutamato, como lo he dicho, las prostaglandinas, o sea, péptidos, incluso opioides. Entonces está relacionado con un vaso de reacciones. Entonces acá tendríamos como tal de nuevo las llaves y acá de nuevo lo que venía siendo un endocannabinoide o cannabinoide endógeno, pero acá tenemos un fitocannabinoide, una nueva molécula que ya no proviene esta vez de nuestro cuerpo sino de la planta, pero que como vemos estructuralmente se asemeja bastante a la anandamida que llega al receptor CB1 y justamente esta similitud estructural química puede, digamos, servir para que esta molécula pueda ser asimilada por nuestro organismo, específicamente por nuestro sistema endocannabinoide y pueda generar una señal. En este caso, THC está relacionado fuertemente con los efectos psicoactivos de los metabolitos secundarios que produce la planta del cannabis. Entonces aquí hay como algunos ejemplos de algunas funciones que caracterizan a cada uno de los receptores del sistema endocannabinoides, el receptor CB1, donde encontramos que hay glándulas endocrinas y salivales, está presente en ese sistema. Entonces digamos que ahí se secretan hormonas tiroideas que se encargan de metabolismo que puede ser rápido o lento. Entonces digamos que el cannabis está relacionado con regular incluso los niveles de cortisol, dejándolos de tal forma que nosotros no tendamos a entrar en inmunodepresión, inmunosupresión, que está relacionada con los procesos de aprendizaje también y digamos con el proceso inmunológico incluso. También vemos que está relacionado con el sistema hepático, reproductor. Como le he dicho anteriormente, hay muchas funciones que están relacionadas con la actividad de estos receptores. Aquí ya me gustaría entrar un poquito más sobre lo que viene siendo una cosa que se llama fitomejoramiento, que es algo muy importante,
Y pues me gusta citar este estudio porque digamos que se ve que no es un misterio realmente que se encuentren cepas de cannabis con porcentajes más altos de algún u otro metabolito. Entonces, eso, digamos, da fe de que nosotros podamos en el laboratorio coger estos metabolitos secundarios de la planta, que es el CBG, el CBC, el CBD, cannabidiol, cannabigerol, el tetrahidrocannabinol. Vemos que hay bastantes metabolitos secundarios que produce esta planta y de hecho están siendo investigados todavía, no hay, digamos, investigación que abarque totalmente todos los metabolitos, porque de hecho cada vez, digamos, se han encontrado, de hecho, recientemente se han encontrado otros metabolitos secundarios que probablemente tengan un efecto terapéutico incluso mayor que el THC y el CBD que se utilizan actualmente, mayor proporción respecto a los demás metabolitos. Aquí simplemente en la parte izquierda vemos un conjunto de reacciones, ¿cierto? Es un mecanismo de reacción donde al final obtenemos de ciertos azúcares y una acetilcoenzima A y ciertos ácidos, por ejemplo el hexanoico, y del mevalonato tendríamos lo que es el ácido carbigerol, que produce a su vez, es precursor del tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que en este caso lo vemos como THCA y CBDA, que básicamente indica que los tenemos con su forma así, están protonados. Posteriormente se descarboxilizan, se les brinda calor y ahí es donde obtenemos la forma que no es ácido, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Entonces, digamos que hablando sobre el fitomejoramiento, el cannabis está en un punto en el que, digamos, podemos de alguna u otra forma poder potenciar la producción de endocannabinoides en la planta. En este caso, estos serían los tricomas, estos vellitos que vemos acá. Entonces, podríamos catalizar esta reacción de producción de metabolitos secundarios, incluso con factores de la misma atmósfera, por ejemplo, lo que viene siendo un incremento en la radiación para que haya mayor producción de metabolitos secundarios que están encargados, en este caso, de la defensa de la planta. Entonces, también, como estaba diciendo, recientemente se han descubierto metabolitos secundarios que pueden tener efecto también e incluso un efecto más potente sobre los receptores, una mayor actividad ahí con los receptores. Hablo del tetrahidrocannabidiol y disculpen, del tetrahidrocannabiforol. Hablo de esta molécula que se encontró que tiene una mayor actividad sobre el receptor CB1 bastante significativo y que en este momento está, digamos, en fase de estudio para ver su potencial uso medicinal. Y acá, esto por último, me gustaría hablar sobre un poco más el aspecto económico en cuanto a la producción del cannabis en el sentido pues ya legal, una vez tengamos la licencia, el cupo en la JIF y además después de las visitas del INVIMA, del ICA, todo lo que acarrea pues entrar como en el mercado del cannabis medicinal. Una vez obtenidos pues esos requisitos, haciendo un ejercicio acá de que nosotros tengamos una hectárea, por ejemplo, en una hectárea podríamos tener entre 5.000 y 7.000 plantas, y suponiendo 3 cosechas anuales, nosotros tenemos unos costos del cultivo asociados al cultivo y podríamos tener por planta entre 250 a 400 gramos, y además suponiendo que por cada se obtendría 1 kilogramo de inflorescencia por 4 plantas, ¿cierto? Por cada 4 plantas. Aquí habrían otros costos de transformación que ya están relacionados con la producción de nuestros extractos, por ejemplo, y digamos que esto tiene relacionado a su vez un 12 y 15% de rendimiento en cuanto al aceite. Y por último vamos a suponer un precio de estos extractos, de este aceite, en este caso de entre 3.5 y 18 dólares por un precio por gramo para 2019. Habría que revisar bien las cifras, no las he revisado después de esta contingencia, cómo estarán, bueno, con esta contingencia, porque aún no ha acabado, no sé cómo están estos precios realmente. Y entonces vamos a irnos al peor escenario,
en donde tendríamos 5.100 plantas por hectárea y 200 gramos por cada planta, lo que suponiendo que nos van a comprar el gramo de este extracto a $3.5, eso nos daría entonces primeramente 500 kilogramos con la cosecha, una cosecha que incluso podría haber sido mucho mejor. Entonces eso nos daría esta cantidad que tenemos en pantalla, que es 1.600.000 millones de dólares. 1.600.000.000 de dólares. Estamos hablando de un valor cercano incluso a 2 millones de dólares por tan solo una hectárea de cannabis destinada solamente a un solo uso. Entonces, digamos que hay muy una buena entrada, en este caso del sector público, con el proyecto de Calma. Sería bastante interesante la suma. Y acá, por último, me gustaría pues hablar ya para terminar sobre lo que viene siendo este sistema endocannabinoide, visto más como tal desde un proceso sináptico, ¿cierto? Entonces vemos una neurona sináptica, que es la que libera los neurotransmisores, ¿cierto? Una neurona presináptica en este caso, que libera neurotransmisores, y una neurona postsináptica, que es la que activa los neurotransmisores. Los endocannabinoides son conocidos como neurotransmisores retrógrados, que se liberan desde la membrana postsináptica, y como respuesta a un estímulo, la respuesta postsináptica entonces sintetiza y libera los endocannabinoides, estimulando los cannabinoides los receptores de la neurona presináptica, inhibiendo la liberación de más neurotransmisores. Entonces, digamos que depende pues de nuestra condición, de nuestra patología, se nos va a medicar con ciertas proporciones de CBD, de THC, de CBD. Eso va a ser, digamos, una industria bastante magistral en ese sentido, y que además, entonces, en lo que viene siendo el municipio de Bello, bueno, mejor antes de mencionar cómo está relacionado esto tal vez con el municipio de Bello, me gustaría mencionar que hay un efecto sequito sinérgico, en el que no solamente se están utilizando los cannabinoides, los fitocannabinoides para estas terapias, sino también digamos una combinación de estos con terpenos, porque se ha visto que hay un efecto sequito, un efecto sinérgico donde 1 más 1 no es 2, sino por ejemplo 1 más 1 viene siendo 5 o 6, por decirlo de algún modo. Entonces es bastante interesante. Hay bastante investigación hoy en día abierta como tal al cannabis medicinal aún. Entonces ya para terminar, ahora sí, el municipio de Bello, pues, vemos que no es una torre, no registra cambios estacionarios de temperatura. La temperatura está determinada a su vez por pisos térmicos que vienen desde un páramo, que vendría como consecuencia una temperatura en la cabecera del municipio de Bello de 26.7 grados Celsius. Hay buenos vientos además, porque yo pues como la forma, la topología del valle de Aburrá, entonces tendríamos que hay bastantes vientos constantemente que se encañonan en el valle y soplan pues durante casi todo el año. Entonces digamos que esos factores proporcionan como una densa capa de aire, que es húmedo además. Entonces digamos hay buena humedad. De hecho, el Girardot de Copacabana y Barbosa también vendrían teniendo pues digamos estos aspectos de las condiciones climáticas que mencioné anteriormente, que digamos son unas condiciones ambientales bastante óptimas para el crecimiento pues de esta planta. Entonces sería pues digamos Bello, a mi parecer, incluso los municipios aledaños hacia el norte, mucho más viables para el cultivo de cannabis que incluso Medellín, en cuanto a las condiciones climáticas. Evidentemente pues se podrían tener indoors o algo por el estilo, pero realmente estamos en un lugar donde hay bastante zona verde aún, pues si es que no nos terminan de llenar de edificios todo el municipio, pero digamos que hay buenas condiciones climáticas, de buena tierra para, digamos, instaurar partes, no sé cómo irá a funcionar en el futuro, pero digamos que hay buen terreno en Bello y buenas condiciones, al igual que en sus municipios lejanos hacia el norte. Entonces, como básicamente algunas cositas respecto al cannabis que se puede mencionar así como brevemente,
y espero pues que en alguna ocasión en el futuro, en una charla próxima acerca de cálamo, de cannabis medicinal, se pueda tener pues, mi asistencia. Muchas gracias a todos. Saludos de nuevo a todos, a Daniel, a Luis y a Jonathan, y que estén muy bien.